Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Ya a nuestro invitado de la noche, por favor. Pues aquí, como ya va siendo costumbre, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba nos acompaña conectado desde San Francisco, California. Déjeme decirle que él cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, y también por The Newfield Network USA. Ha sido mentorizado directamente por don Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él estudió una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, fundador de Newfield Network México y LS Human. Ha dirigido procesos en las compañías del Fortune en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, en Estados Unidos. Le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Roberto, Laura. Un placer estar aquí, como siempre, acompañándonos esta tarde-noche por allá en México y en San Francisco. Qué bueno. Oye, pues sí, un gran tema, como decía Laura, esto del enojo, como que todo mundo le rehuye a no te enojes, cuenta hasta 10, haz mutis, no sé, hemos inventado un montón de, pues, ¿qué será? Muletillas para no enojarnos, ¿no? O sea, es como que lo vemos muy del lado oscuro de la personalidad, el ser enojón, ¿no? Un gran tema, claro. porque pues en las organizaciones, pues lo primero que te enseñan es no te enojes con el jefe. Sí, claro. No, y no solo eso, sino no traigas las emociones, no traigas a las emociones a la oficina, ¿no? No te emociones, que no haya nada del mundo emocional en la oficina, aunque eso pues ya afortunadamente está cambiando. Claro. Sí, esperemos que le guste muchísimo a ustedes y a la audiencia lo que preparé para esta noche. Yo me imaginaba, Laura y Roberto, imagínense ustedes como abrir una puerta despacito, así poco a poquito, y asomarnos, ¿no?, por esa rendija que se abre entre la puerta y el marco de la puerta, y asomarnos esta noche al mundo emocional. Es todavía, se siente como espiar algo que todavía no entendemos muy bien, porque como especie recién estamos entendiendo, comprendiendo e integrando al mundo emocional en nuestra vida personal y profesional. Entonces, a mí me gustaría arrancar por ahí, reconocer, usted nos escucha y dice, ¿qué emociones ni qué nada? Pues exactamente me estoy refiriendo a usted, ¿no? Lo que nos enseñaron justamente es que pues, el mundo emocional no lo debemos incluir, que las emociones no son útiles, que no nos sirven para nada, ¿no? Pero hoy, gracias a muchos estudios científicos, por cierto, y de otras índoles, estamos aprendiendo que el mundo emocional no solo es parte de la vida del ser humano, sino que es una parte esencial en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, un poco esta noche se trata de eso. Primero, entender que es uno de los aprendizajes más valiosos que nos han dado de fábrica, ¿no? Ya nos entregan la máquina con esa parte instalada, lo cual es excelente, ya no hay que ir a que le hagan ningún upgrade, como ahora todo necesita un upgrade. Bueno, el mundo emocional ya está instalado. Ahora bien, lo interesante de esto es que de lo que vamos a hablar esta noche nos va a sonar un poco como contracultural, nos va a sonar que estamos hablando contra todo lo que a nosotros, al menos a nosotros tres, nos enseñaron cuando éramos chiquititos, Cuando éramos niños, de lo que voy a hablar hoy, a usted le dijeron, eso no lo haga. Entonces, no se vaya, quédese porque se va a poner interesante, sobre todo sí.
Algo que le quiero decir que a mí me entusiasma mucho y que parece trabalenguas, pero aguánteme por favor, le quiero contar algo importantísimo. Las emociones que vivimos a lo largo del día no están relacionadas con el mundo, sino que las emociones que nosotros vivimos se disparan o se detonan de acuerdo a nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y eso ya nos da tela enorme para platicar y armarnos cada uno un vestido precioso. Así que vamos a hablar de eso. Correcto, fíjate, me gusta esto que mencionas de la mirada del mundo. Y recuerdo lo que Julio Laya nos decía en el ACP, en el curso de coaching. Decía, somos seres interpretativos. O sea, siempre estamos interpretando el mundo exterior y también interpretamos las emociones. O sea, interpretamos el mundo con todo lo que somos para darle una imagen de lo que creemos que es el mundo. Y lo mismo sucede con las emociones, ¿no? Claro, a fin de cuentas siempre filtramos nuestras vivencias con la interpretación de lo que vemos y con los sentimientos y emociones aprendidos a lo largo de nuestra vida que también se conjuntan en esa interpretación de lo que estamos viendo. Entonces, a fin de cuentas, lo que está diciendo Gonzalo y que, bueno, al menos eso entiendo y que estoy de acuerdo con él, que es, a fin de cuentas, es nuestro mundo interior lo que está provocando todo esto que estamos sintiendo y la manera en la que estamos viviendo. Porque una persona al lado de ti puede tener completamente una sensación, sentimiento, interpretación diferente de la misma vivencia que están teniendo todos juntos al momento, ¿no? O como diría yo, los niveles de vinagre son diferentes para que seas vinagrillo o no. O no tan vinagrillo, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se vayan. Y regresando les explico lo de vinagrillo. Nos acompaña en nuestro estudio virtual de la plataforma Zoom nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y aquí Laura Alcalá en el estudio de Radio Fórmula. ¿Con qué seguimos, Laura? Que está muy interesante el tema de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, regresamos a este tema del enojo con el título pues, que Gonzalo nos regala de un regalo llamado enojo. Sin embargo, Gonz, te comparto que buscando en YouTube solamente la palabra enojo, fíjate, encontré pues siempre recomendaciones de cómo manejar el enojo, cómo vencer el enojo, cómo controlar el enojo, cómo sacar el enojo de tu vida, el enojo destruye, etcétera, etcétera, etcétera. Y me lleva a la reflexión de que, pues bueno, siempre hemos visto el enojo como algo negativo. Sin embargo, aquí pues tú nos compartes una postura distinta y bueno, mi pregunta sería, pues ¿qué determina nuestro mundo emocional? Empezar un poquito con eso para luego irnos a esta parte del enojo. Gracias, Laura. Sí, concuerdo contigo, coincido contigo en que normalmente en nuestra cultura, en muchas, yo creo que en todas, el enojo es algo que debemos suprimir y vencer. Estoy yo hablando de algo muy distinto y cómo aprendemos ese mundo emocional. Bueno, va a depender de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de la forma en la que aprendimos a crear nuestras narrativas internas. Eso determina la manera en la que nos movemos en la vida. Es una premisa muy liberadora y por eso quiero ser redundante y la voy a repetir. Cómo aprendemos el mundo emocional va a depender de nuestros aprendizajes, la manera en la que nosotros aprendimos a crear nuestras narrativas internas. Traducciones, nuestros cuentos, ¿no? Nuestros prejuicios, nuestras opiniones de lo que es y lo que no es, de lo que es válido y lo que es inválido. Estos son las historias lingüísticas que nos preceden nuestras experiencias y por supuesto nuestra capacidad de desarrollar una gama más amplia del mundo emocional. Y un ejemplo muy sencillo es, imagínate tú, Laura, Roberto, cualquiera de nuestros amigos que nos escucha van caminando por la calle con un amigo y el amigo de pronto le da un golpe muy fuerte en la cabeza al otro amigo, ¿sí?
sin contexto y sin nada, el otro se voltea y se la regresa, ¿no? Bueno, o necesitas ser muy amigo para no regresarlas. Sí. O si en ese momento el amigo le dice, oye, tenías en la cabeza una tarántula enorme. ¿Qué produce eso en el mundo emocional? Una emoción distinta, ¿sí? Si no tenía tarántula, ocurre lo que dice Roberto, pues tienen que ser muy amigos para no darse un intercambio de puños, ¿no? Pero con ese nuevo contexto, oye, tenías una araña inmensa o estaba a punto de morderte una serpiente y la quité de tus hombros, se aparece la gratitud, dices, oye, muchas gracias, qué bueno que me pegaste, me acabas de salvar de una mordida de tarántula, lo que fuera. Fíjense cómo nuestra experiencia con esa situación cambia nuestra emoción, nuestro mundo emocional. Entonces, repito, entender esta premisa es muy liberador. Ahora, Claro. Déjenme darles otro ejemplo que para mí también enmarca mucho el mundo emocional. Imagínense un niño, una niña, que toda su vida ha estado expuesta al peligro, a la inseguridad, a la violencia, ¿sí? Una persona que creció bajo esas circunstancias muy difícilmente ha podido experimentar una emoción como la ternura, porque la ternura es justamente la emoción que nos permite aprender la seguridad en la vida. Por lo tanto, cuando esa niña, este niño crece, no ve el mundo como algo tierno, sino, por supuesto, que va a ver el mundo como un lugar donde hay que cuidarse, donde es imposible dejar la bolsa mientras me levanto al baño, donde es imposible no estar cuidándose las espaldas, porque ha sido condicionado de alguna manera a este tipo de interacción. Entonces, si están escuchando lo que estoy diciendo, el mundo emocional normalmente se aprende en el seno familiar, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos empezamos a relacionar con lo que es posible y lo que es imposible para mí en el mundo emocional. Y esto es justamente lo que nos lleva al enojo, ¿sí? El enojo es una emoción que culturalmente, ya lo hemos dicho mucho, implica rechazo. Es interesante que el enojo nos da miedo. No nos enoja el enojo nos da miedo. Es peligroso. Y en general nos enseñaron que es malo estar enojado. Yo recuerdo claramente, ¿no? Cuando estaba niño y me enojaba, nos decían, estás muy enojado, vete a tu habitación y cuando te calmes regresas y hablamos. Así no se puede, ¿no? O bien, típico, yo escuché esto mucho, ¿no? El que se enoja pierde. Ya, fíjense, nosotros nacimos en un mundo que ya nos esperaba con estos contextos, con estas narrativas. Entonces, no hay espacio para aprender del enojo. Cuando volvamos de este corte, les voy a contar por qué el enojo es un regalo. Por qué hay que empezar a ver el enojo como un regalo, ¿sí? Como una bendición, Claro. yo diría incluso. Pero fíjate, lo que acabas de mencionar me encantó porque al principio dijiste que venimos ya armados con las emociones, o sea, es parte de nuestra estructura, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Pero también aprendemos a expresar las emociones. Claro. Y dependiendo de cómo las aprendamos a expresar, porque yo recuerdo, por ejemplo, con esto que decías, cuando mi papá cuando yo me enojaba con él, me decía, mira, ni le busques porque entonces sí te voy a dar 3 razones para que estés enojado. Entonces ya mejor me calmaba y me iba para otro lado. Pero bueno, yo creo que todos de alguna manera aprendimos esa emoción de enojo porque es natural que nos enojemos, ¿no? Preguntaría yo, Gonzalo, ahorita regresando del corte, pues nos dices, yo creo que siempre va a haber, independientemente como lo hayamos aprendido, siempre hay posibilidades de que te enojes, de alguna o de otra razón, ¿no? O sea, no sé, es una pregunta, y que ahorita que regresemos del corte, y yo le pregunto al auditorio, ¿usted es enojón? ¿Qué tanto se enoja? Pero bueno, ahí les dejo la pregunta. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Enojo, Gonzalo. ¿Por qué unas personas de una manera, otras personas de otra? Platícanos. Sí, buenísima la pregunta. Es que es muy cultural, ¿no? Mira, yo conozco muy bien al menos 2 culturas, no conozco más. Solamente puedo hablar de 2 culturas, la de México y la en la que vivo, que es en Estados Unidos. Y me queda claro que
aunque todos tenemos dentro de nosotros mismos la habilidad de enojarnos, el aprendizaje en ambas culturas es no lo hagas, no es bueno. La propuesta que yo le traigo a la gente que nos escucha el día de hoy es, oiga, ¿qué ocurriría? Hágase conmigo esta pregunta. ¿Qué ocurriría si el regalo en sí mismo del enojo es algún mensaje que nos tiene esta emoción? ¿Cuál sería este mensaje que es común a las veces en las cuales nos enojamos? Lo interesante es que cuando nos hacemos esa pregunta, sí existe la respuesta. Hay un aprendizaje común, hay un cuento que nos contamos consistentemente cuando nos enojamos, y eso es injusticia. Nosotros nos enojamos, a nosotros se nos detona dentro de nosotros el enojo cuando tenemos el juicio de que aquello que estamos atestiguando, ya sea contra nuestra persona o contra alguien, es injusto. En ese momento nos enojamos. Entonces, el enojo nos impide mantener el silencio. Eso es otro gran regalo. O sea, si yo me enojo, yo ya no me quedo callado de ver que alguien está abusando de una viejita que le están quitando la cartera. Pero si yo no tengo la habilidad de molestarme ante ese hecho, si no tengo la habilidad de enojarme y pienso que es malo, dejo pasar ese hecho, me da miedo enojarme y no levanto mi voz. Esto es muy peligroso porque esto es lo que nos está ocurriendo en muchas sociedades hoy día. Vemos cosas que ocurren, no nos vayamos lejos en la organización, las atestiguamos, pasan impunes y nosotros nos quedamos con el enojo adormecido, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros empecemos a desafiar nuestra relación con el enojo. Yo les comento que el enojo es neutral. Nosotros, y como resultado de nuestros aprendizajes previos, le adjudicamos una connotación negativa o positiva. Pero realmente el enojo lo que nos dice es, oye, Laura, Gonzalo, Roberto, esto que estás viviendo no es justo. Les quiero contar una historia. El fin de semana estábamos aquí, mi esposa, mi hija y yo comiendo, ¿no? Cenando. Nosotros somos cuidadosos con las noticias porque creemos que una niña de 9 años todavía no es necesario que aprenda de las injusticias del mundo tal cual. Entonces nosotros el filtro para las noticias. Sin embargo, se nos escapó en un video o algo a mi esposa y a mí lo que está ocurriendo en la frontera con los niños separados de sus familias. Y mi hija lo escuchó. En ese momento se detonaron dos emociones muy potentes en mi hija. La primera fue la tristeza. Empecé a llorar y me dijo, papá, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Acto seguido, 5 segundos, me dice, no es justo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, les quiero mostrar cómo dentro de un niño que yo pensaba, una niña que yo pensaba que no tenía las herramientas para escuchar las noticias, ya está instalada la sensación de la pérdida y de la injusticia. Ella ya puede determinar que esta situación ni es justa ni la debemos permitir. Entonces, necesitamos hacernos 3 preguntas básicas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando desafiamos nuestra relación con el enojo? Que es un poco lo que ya le conté. Otra es, ¿habrá otras maneras de interactuar con esta emoción? Y por último, si el enojo fuera un maestro, ¿qué me enseñaría? ¿Qué nos enseñaría en la vida? Si le diéramos la oportunidad al enojo la próxima vez que usted sienta que esta emoción le invade, ¿qué podemos aprender de él? ¿Cómo lo escuchan? Interesantísimo, Gonzalo, sobre todo porque pues muchas veces por eso la violencia en la sociedad, por esos enojos, digo, lo estamos viendo ahora aquí en momentos de elección, diferentes opiniones, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes maneras de ver las injusticias, provocan división. Pero si no sabemos, como dices tú, encaminar o reflexionar y trabajar con el enojo, pues nos lleva a la violencia, ¿no? Es difícil verdaderamente contener a las masas una vez que entraron en violencia,
pero el instinto, como dices tú, pues nos debe de llevar a protegernos, ¿no? A unirnos, a buscar las coincidencias para evitar esa violencia. No sé, me hace reflexionar de esto. Bueno, yo así rapidito, antes de irnos al corte, yo creo, pues la importancia, la relevancia de este tema es la toma de conciencia, Robert. Veía yo un video de Eckhart Tolle hace ratito del enojo y precisamente es a lo que le invita, ¿no? A tomar conciencia de esta sensación que tenemos, si viene de nuestros pensamientos, si viene del exterior. Y bueno, pues vamos a reflexionar un poco sobre esto, pero bueno, por lo pronto vamos a nuestro un corte estudio comercial. virtual nos acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, a través de la plataforma Zoom, y aquí en el estudio en vivo me acompaña Laura Alcalá con una conversación muy interesante. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación del día de hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada para redondear y finalizar el tema, Gonzalo, aunque todavía hay mucha tela para cortar sobre este tema, sin embargo, pues aquí veo que tienes algunas recomendaciones pues platícanos cómo le hacemos para hacernos cargo del enojo, ¿no? Claro, yo creo que antes de hablar de esos 3 puntos es importante reconocer que todos nos enojamos. A todos, en algún momento, nos parece que algo es injusto, ¿sí? Correcto. Tengamos o no la razón, a todos nos parece eso. Entonces, reconozcamos también que la única manera en la que podemos sentir la alegría, el amor, el enojo, es reconociendo que estamos vivos. Entonces, a mí de pronto me entusiasma cuando me enojo, me recuerda que estoy vivo. Digo, wow, si yo no estuviera vivo en este momento, ya no me enojaría. Ya no podría sentir esa sangre hirviendo. Entonces, de pronto, quizás es muy romántica mi mirada, de pronto agradezco el enojo también. Así como agradezco el amor, o agradezco la ternura, o agradezco la tristeza, así también me gusta agradecer el enojo porque me recuerda eso, la vida. Y la vida es algo muy precioso, muy, muy, muy precioso. Entonces, miren, como resultado de la generosidad de mis clientes y muchísimas conversaciones, hemos encontrado tres puntos que considero que pueden empezar a abrir esa puerta de par en par, la puerta que les mencionaba en el principio del programa. Número 1 es definir. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a preguntarnos, oye, ¿qué estoy juzgando yo de injusto? ¿A qué me refiero? ¿Realmente soy yo? ¿O lo aprendí, me lo pasaron mis abuelos o mis papás, ¿no? Tenemos que definir muy bien si esto es algo con lo que yo estoy dispuesto a involucrarme o resolver, o simplemente me salpicó el enojo del señor o del tráfico, porque todos dicen que el tráfico es horrible, y entonces me enojo. Entonces, pero bueno, si la respuesta es sí, ante todo lo anterior que les acabo de decir, entonces necesito continuar el camino, necesito enojarme y conectarme con el enojo y escuchar, ¿sí? Entonces, el primero es ese, definir. El segundo es desafiar. ¿A qué me refiero con esto? Mire, le voy a invitar a que piense en el enojo de ahora en adelante como una señal en el camino, no como un obstáculo en el camino. ¿Qué significa esto? Cuando yo necesito gasolina y me entero que a 15 millas hay una gasolinería, doy gracias, no me enojo. Gracias, porque ya sé que si no me alcanza la gasolina, ahí me puedo salir y ahí voy a encontrar gasolina, o un hotel, o baje la velocidad, que hay una curva muy peligrosa. Gracias. Ese es el enojo en la vida. Es una señal en el camino que nos dice, oye, aquí hay algo importante para ti, hay algo para reflexionar, hay algo para mirar. Entonces, nos podemos quedar con la sensación de injusticia, pero hay un aprendizaje que nos está mostrando el enojo. Por eso lo repito, si en la vida no nos enseñaron a aprender del mundo emocional, esto es trascendental, aprender de las emociones. Y a lo mejor esto es lo primero que usted tiene que desafiar. Estoy consciente que no todo el mundo ha aprendido eso. Y por último, mi favorita es practicar. Usted seguramente ya me ha escuchado decir muchísimas veces que nosotros somos el resultado de nuestras prácticas. Este nuevo mundo, esta nueva manera de relacionarnos con el enojo requiere de muchísimo valor,
pero también de mucha práctica, de tal forma que nos abandonemos a la recurrencia, de que cuando me vuelva a visitar el enojo, yo respire, escuche qué mensaje me trae, esto realmente es mío, puedo desafiar esto o me quedo con ello. Y en fin, ¿sabe cuál es el resultado final de esto? Que al menos para mis clientes y para mucha gente con la que convivo, podemos tener conversaciones enojados. Va. Imagínense. Oye, pues suena Podemos tener interesante. conversaciones aunque no nos estemos amando. Y eso es fantástico, ¿no? Podemos expresar nuestros puntos de vista aunque estemos alterados. Y eso es maravilloso. Oye, suena sensacional. Mire usted que va llegando ahorita a su casa, le dice a su señora, ya lo dijo Gonzalo, vamos a practicar el enojo. Pero sin guantes. Sí, sí, Y sí. sin gritos. No como, sí, porque nosotros en el golf decimos, ¿para qué discutir si lo puedes arreglar a golpes? Pero no. es una El enojo no se arregla así. Pero bueno, interesante este concepto de practicar la emoción que sientes cuando estás enojado, ¿no? Esas son las reflexiones interesantes de todo esto. Pero bueno, interesantísimo el tema, Gonzalo. La verdad que casi siempre nos traes temas verdaderamente que nos dejas reflexionando. Te agradezco mucho. Yo te preguntaría dónde te puede localizar la gente, porque pues hay muchos que tendrán preguntas quizás que hacerte. Por supuesto, en casi todos los lugares, redes sociales, en @Gonzalo Córdoba. Me encantaría que me visiten en mi página de YouTube. Tengo un canal, Gonzalo Córdoba también, con V. Y por supuesto en mi página web, www.gonzalocórdoba.com. Feliz de recibir sus comentarios, sugerencias. Estamos aquí para servirles. Pues te agradezco mucho. Y también, amigos, pues escúchenlo aquí en Fórmula de los Negocios. Tenemos ya fechas preestablecidas, generalmente cada 15 días, dependiendo de sus compromisos, pero pues aquí también podemos aprender con Gonzalo. Yo te quiero agradecer, Gonzalo, que hayas estado con nosotros esta noche. Vámonos, Lau. Gracias, Gonzalo, gracias, Roberto, y gracias, amigos, por escucharnos. Ya ves, no te enojes, vamos a practicarlo mejor. Gracias, Gonzalo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos Gracias por mañana. acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula